El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Radio, lo mejor este lunes 31 de mayo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares, el resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo, que pasan por el avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país, la supuesta segunda fase de vacunación que se ha puesto en marcha en Venezuela. Este fin de semana, hay que decirlo, en medio del caos y denuncias sobre esto de la discriminación política. Por ejemplo, decía la diputada Delsa Solórzano, este audio llega a la gente de un portal digital, allí se escucha supuestamente un dirigente del PSUV, reitera, decía ella, la bajeza de los cómplices del régimen que partidizan el derecho a la salud, y en medio de estas denuncias se desarrolló esta jornada. Por cierto, desde las academias, sociedades científicas insisten en ofrecer su conocimiento, su ayuda al régimen de Nicolás Maduro para el bien de los venezolanos y organizar esto, como ha ocurrido en otros países. No sabemos hasta qué punto van a llevar esto o no van a aceptar esta ayuda y colaboración necesaria para que se aplique un plan de vacunación ordenado, que no ponga en riesgo, por cierto, la vida de los venezolanos, porque ayer, en medio de lo que vimos en redes sociales, las colas, las largas colas, los adultos mayores, es evidente, y lo hemos hablado en este espacio, que se incrementa las posibilidades de infección. Decía María Graciela López, de hecho, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, con quien conversamos. Aglomeraciones para vacunar contra el COVID-19, aumento de casos de COVID-19. No es nada más tener un plan de vacunación masiva, es cumplirlo adecuadamente. Seguimos a la orden. Y entendemos que la doctora María Graciela López participa o ha participado de la mesa técnica instalada en nuestro país, con además la participación de la OPS. Sobre lo que está ocurriendo en materia internacional, de esto vamos a hablar ampliamente la mañana de hoy, no sobre este tema en específico, pero Estados Unidos monitorea de cerca 2 buques de guerra iraníes que presuntamente se dirigen a Venezuela. Las razones por las que estas naves se dirigen hacia el continente americano aún se desconocen y tampoco hay claridad sobre el cargamento que transportan. Bueno, esta información que el fin de semana destacaban medios y agencias internacionales. Agencias de inteligencia de Estados Unidos se encuentra monitoreando el recorrido de 2 barcos de guerra iraní que al parecer se dirigen hacia Venezuela. Habrá que ver en qué termina esto. Y si, bueno, nos meten en un asunto que nosotros no nos corresponde, hablo de los venezolanos. Lo que sí nos corresponde es lo que está ocurriendo en América Latina. Esto vamos a hablar ampliamente la mañana de hoy. El próximo fin de semana hay elecciones en Perú. Ya hubo elecciones en Chile para, saben ustedes, la constituyente o la asamblea que va a redactar una nueva constitución. Y hay, bueno, un fenómeno que se está dando que ha generado toda clase de reacciones y yo les diría que preocupación también en América Latina. De esto vamos a hablar con nuestra invitada, con nuestras invitadas. Tenemos inicialmente a Carmen Beatriz Fernández. Ella es especialista en marketing político, profesora universitaria, forma parte del equipo de Data Estrategia. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muchas gracias, María Alejandra. Encantada de estar con ustedes, como siempre. Pues un gusto conversar con nuestra invitada. Ella ha venido escribiendo, además ofreciendo toda clase de análisis acerca de estos fenómenos en América Latina. Y yo iniciaría con el artículo que además publicaba en varias, digamos, portales y medios de comunicación, titulado Las causas del último sismo en la política chilena. Esto ha llamado poderosamente la atención.
sobre todo por los movimientos de izquierda, incluso del Partido Comunista, que otra vez está en la escena política de ese país. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, evidentemente la elección chilena de hace un par de semanas dio un viraje a la izquierda. Por un lado es muy llamativo lo que mencionas, la alcaldesa de Santiago es del Partido Comunista, pero sobre todo yo en ese artículo ponía énfasis en lo que va a ser la nueva Asamblea Constituyente, que tiene la responsabilidad de redactar la nueva Constitución para Chile. Allí es llamativo el vuelco hacia la izquierda, por un lado, pero creo que incluso más llamativo que el vuelco hacia la izquierda es cómo la sociedad chilena le dijo no a los partidos políticos tradicionales o a los partidos políticos. Es una asamblea donde la mayoría de los parlamentarios constituyentes son independientes, es decir, no directamente asociados a partidos. Si bien es verdad que da ese vuelco hacia la izquierda y es llamativo, es aún mucho más llamativo esto, repito, porque incluso los propios partidos de izquierda, incluso las propias fuerzas de la coalición del Partido Comunista y la coalición del Partido de Puebla o del grupo del Foro de Sao Paulo también recibieron una votación muy por debajo de lo que esperaban, ¿no? Entonces, la síntesis es que se han elegido unos parlamentarios allí que tienen la misión de redactar una constitución, pero que son fundamentalmente neófitos, es fundamentalmente gente muy inexperta, los que tendrán en los próximos 9 meses y una extensión de 3 meses posible, es decir, en el próximo año, la responsabilidad de redactar una nueva constitución, ¿no? Y en el medio de eso estarán la elección presidencial chilena, es decir, viene mucho movimiento en la política chilena en los próximos meses. Ahora, menciona nuestra invitada en sus análisis sobre lo que ocurrió en Chile, no solo las protestas violentas que colmaron las calles de ese país en medio de la pandemia, también distintos estudios de opinión. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, una de las cosas más llamativas, a mi juicio, es cómo la sociedad chilena ha tenido un crecimiento constante y muy importante en los últimos 20 años. O sea, desde que culmina el régimen de Pinochet y se inicia la democracia chilena en 1989, Chile ha ido progresivamente en un crecimiento constante. Es decir, permanentemente, cada año Chile ha estado mejor que el año anterior. Y eso es así en todos los indicadores, en indicadores de crecimiento económico, pero también en indicadores de equidad, ¿no? O sea, es decir, no solamente los ricos están mejor, los pobres también están cada año mejor. Sin embargo, lo que es verdad también es que existen desequilibrios importantes en términos de igualdad de los derechos, pues, de los derechos sociales. Y eso es lo que le está reclamando el pueblo chileno al sistema chileno. Es decir, no tanto, y es lo que te explica lo que pasó, porque uno diría objetivamente y viéndolo desde afuera, sobre todo viéndolo como venezolanos, donde esos mismos 20 años que lleva Chile creciendo los lleva Venezuela decreciendo, ¿no? 30 años, estoy hablando de 20, pero son 30 años de crecimiento constante. Y entonces a uno le puede juzgar difícil de entender, pero lo que están reclamando los chilenos es que el ascensor social, digamos, o sea, la capacidad que tiene una persona de estrato bajo de salir de la pobreza. Es decir, en Chile los pobres están cada día mejor, pero no es fácil para
alguien que está en el estrato más bajo de la categoría social subir de peldaño. Eso es lo que los chilenos le están reclamando al sistema. Y entonces, en ese castigo al sistema, han hecho pues este resultado electoral que vimos hace apenas unos días, y cuyas secuelas y cuyas consecuencias están apenas por verse, ¿no? Ahora es que empezaremos a verlo. Ahora, yo quisiera referirme a los análisis que hacen desde Chile, sobre todo las fuerzas liberales, digamos la corriente liberal, centro-derecha. Axel Kaiser, perdón. Él en varias entrevistas ha dicho que es curioso porque efectivamente, digamos, las corrientes de opinión destacaban desde hace tiempo, no desde ahora, lo que finalmente ha ocurrido. La prevalencia de la izquierda, incluso del Partido Comunista, lo cual a nosotros nos llama poderosamente la atención. Y él decía, bueno, las sociedades en algún momento determinado, según su criterio, deciden suicidarse. Y quisiera comentarle a nuestra invitada por lo siguiente. Según los estudios de opinión a los que hace referencia Carmen Beatriz Fernández, entre libertad e igualdad, la gente prefiere igualdad. Y me corregirá si me equivoco. Sin embargo, nada menos igual o más desigual que las corrientes socialistas o comunistas, es decir, los sistemas de este tipo ya sabemos lo que ocurre. Venezuela es un ejemplo de ello. Yo le pediría un comentario porque da la impresión que la clase política no ha sabido comunicar el mensaje o la gente está entendiendo otra cosa a pesar de la evidencia. ¿Qué opina usted? Sí, sin duda, lo ha retratado muy bien. Yo hago referencia allí a una encuesta que es una pregunta que se viene haciendo permanentemente en los estudios de valores, y es cuando tú obligas o fuerzas a la gente a escoger entre igualdad y libertad, que son ambas cosas muy importantes, pero si estás forzado a elegir, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál consideras más importante? Y, por ejemplo, los venezolanos hoy por hoy escogen con gran diferencia la libertad. Y hay otras sociedades que escogen la libertad. La sociedad argentina escoge la libertad, prioriza la libertad. La sociedad colombiana prioriza la libertad. La sociedad ecuatoriana prioriza la libertad. Pero la sociedad chilena es muy llamativo porque es de las sociedades latinoamericanas la que más prioriza la igualdad por encima de la libertad. Y básicamente esa pregunta apela a valores fundamentales y no es algo que te cambie mucho, no es una cosa muy volátil que te cambie de año en año, sino más bien tiene cierta estabilidad en el tiempo. Chile es el país latinoamericano donde existe más diferencia entre esos dos valores. Es decir, hay 20 puntos de diferencia a favor de la igualdad en contra de la libertad. Eso no te pasa en ninguna otra sociedad. Entonces, los chilenos están valorando eso y eso es lo que castigan de la constitución de Pinochet, que es la constitución que se está derogando o que se va a reescribir, que es una constitución que data de 1980. Que de nuevo, Chile tiene unos indicadores fantásticos, o sea, el sistema ha ido progresando permanentemente. Lo que está estropeado en Chile, y es el castigo, es ese ascensor social, esa capacidad de que si tú eras clase media baja, tus hijos sean clase media. Eso es lo que en Chile, y particularmente porque el ascensor social más potente de una sociedad es la educación, ¿no? Y la educación de calidad y la educación superior. Eso es lo que los chilenos están cuestionando y están demandando, ¿no? Ahora, los peligros y los riesgos están a la vista, sobre todo porque no solamente escogiste una asamblea nacional orientada a la izquierda, sino que lo hiciste escogiendo a agentes completamente nuevos, ¿no? Son tremendamente inexpertos quienes tienen la responsabilidad de escribir esa nueva constitución para Chile, ¿no? Entonces, la sociedad chilena, digamos, premió la novedad, premió la equidad de género, que es otra característica de la nueva constituyente,
premio a las izquierdas, premio sobre todo a las izquierdas no partidistas, que es muy llamativo, ¿no? Y lo hizo además de una manera, hay que decirlo, de una manera muy, muy cívica, ¿no? Como son en general, como han venido siendo los chilenos. O sea, fue un proceso ordenado, un proceso que no hubo grandes cuestionamientos, pero sin duda es esa inexperticia en lo procedimental en esa asamblea tan variopinta es de unos riesgos enormes, ¿no? Y así incluso lo consideraron los mercados financieros, ¿no? El lunes siguiente a la elección de la constituyente, la Bolsa de Valores de Santiago cayó un 10% en un solo día, ¿no? Es decir, los mercados financieros están midiendo eso como un elemento muy riesgoso de lo que del Chile 2021, ¿no? Claro, porque entre otras cosas los movimientos de izquierda entendemos, y lo hemos leído en varios análisis, digamos, se cuestionan el tema de la propiedad, elementos fundamentales de la democracia y el capitalismo tal como lo conocemos, con lo cual eso quedará evidenciado en la nueva Constitución. Ahora yo quiero referirme a ese tema porque nos llamó precisamente la atención que las sociedades decidan el camino más crítico para su destino, es decir, lejos de resolver el problema, pues estamos conscientes que van a agravarlo, por lo menos es el caso de Venezuela. Es decir, no existen, digamos, esos elementos de la teoría liberal o democráticos en algunos movimientos de izquierda, sobre todo los más radicales. Yo le pedí un comentario porque, insisto, da la impresión que la clase política no ha sabido llevar el mensaje y es un poco lo que vemos desde afuera está ocurriendo, por ejemplo, en Perú, donde un candidato abiertamente también de izquierda radical, prácticamente comunista, bueno, puede ganar, o por lo menos está cabeza a cabeza con la otra candidata que es Keiko Fujimori. Yo le pediría un comentario, la escuchamos. Sí, sin duda, sin duda. Creo que estás dando absolutamente en la clave. O sea, creo que quienes son promotores de un modelo más democrático, más liberal y con mayor apertura en lo económico han tenido fallas importantísimas en la calidad del mensaje. Y esas deficiencias en el mensaje, esas deficiencias en la capacidad de transmitir un mensaje alternativo al del socialismo, tiene secuelas muy profundas, muy hondas, ¿no? Entonces, y lo estamos viendo lo estamos viendo en Perú y lo vamos a ver el domingo que viene en Perú. Ayer fue creo que hablarás de eso con tu invitada, ayer fue el debate. Sin duda es increíble, es impresionante que, bueno, la sociedad peruana está forzada a elegir entre lo que consideran el menos malo de dos demonios, ¿no? O sea, una decisión muy difícil que algunos equiparan como escoger entre Sendero Luminoso y el Fujimorismo, ¿no? Llevado a los extremos, ¿no? Lo cierto es que Keiko Fujimori no es su padre y ha tenido una trayectoria democrática durante los últimos 20 años, ya después de que sale Fujimori del poder, ¿no? Entonces, y los riesgos que representa al sistema democrático y sobre todo al sistema económico del candidato Castillo son muy llamativos, pero en efecto, parte del problema está en que quien promueve un modelo alternativo al de este socialismo extremista, digamos, no ha sabido venderlo adecuadamente, ¿no? Nosotros cuando vemos estas tragedias que estamos viendo en Latinoamérica, porque, a ver, la equidad no es una tontería, ¿no? O sea, yo creo que la aspiración por sociedades con más equidad, con mayor capacidad de acceso a las grandes masas, a la educación y a la salud y mejores
ascensores sociales, o sea, mejor capacidad de movilidad social en las sociedades es muy importante, y no es para desmerecer. Lo que es igualmente importante es que tú expliques adecuadamente que esas cosas son posibles de hacer siempre y cuando tú aspires a una equidad moderna, ¿no? A una equidad donde estás dando igualdad de oportunidades a los distintos estratos sociales, y en función de esa igualdad de oportunidades tú tienes movilidad social, ¿no? Entonces eso, porque hay... aquí entramos en los dos tipos de izquierda, ¿no? Hay una izquierda, como llamaba Teodoro Petkov, hay una izquierda monárquica, creo que la llamaba, ¿no? Que era una izquierda muy... ¿Cómo? La llaman la izquierda caviar. Bueno, la izquierda caviar es más bien son los afrancesados que animan todas estas revoluciones del tercer mundo, pero ellos siguen con su espíritu muy poco popular, ¿no? Pero sí, o sea, hay una izquierda muy retrógrada, que es la izquierda que representa Castillo, ¿no? Y es una izquierda que más que estar basada en equidad, está basada en revancha, ¿no? Está basada en lo que amalgama a ese tipo de izquierda no es el derecho a las grandes masas populares a tener mejor acceso a la educación, mejor acceso a la salud, sino el odio, es más el odio a los ricos que el amor a los pobres, ¿no? Entonces, pero eso otra vez es como, bueno, es digamos una figura radical, pero efectivamente es como un suicidio, porque el camino del comunismo no es la igualdad, ya lo conocemos, lo sabemos en Venezuela en carne propia, lo saben los cubanos en carne propia. ¿Por qué las sociedades, en el caso ahora mismo de América Latina, siguen ese camino? Es decir, privilegian eso, la revancha, que al final es un suicidio de toda la sociedad antes que la discusión política. O, digamos, yo le pediría un comentario al regreso de la pausa, porque es un camino que efectivamente hemos visto, ha seguido Chile en este momento, habrá que ver cómo termina. De momento se vio reflejado en la elección constituyente y en algunas regiones. No sabemos lo que va a ocurrir en Perú. Y bueno, Colombia también está atravesando, digamos, un proceso similar que tampoco sabemos cómo va a terminar. Yo le ruego permanezco unos minutos más, a regreso le doy la palabra para contestar, para seguir analizando estos temas. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, analizando lo que está ocurriendo en América Latina, concretamente en países como Chile, como Perú, que va a elecciones a segunda vuelta el próximo fin de semana. Las últimas encuestas hablan de un empate, prácticamente un empate técnico entre Pedro Castillo, candidato de la izquierda radical, y Keiko Fujimori, que representa a la derecha en ese país. Nos acompaña Carmen Beatriz Fernández y yo, digamos, le dejaba una reflexión, más que una pregunta, una inquietud, una reflexión. Pasó todo lo contrario, por ejemplo, en el caso de Ecuador.
aunque también el candidato tuvo, digamos, un crecimiento ya final de la carrera. Guillermo Lasso se impone con una propuesta abiertamente de centro-derecha para, bueno, digamos, hablando de la necesidad de reactivar la economía, de afianzar las libertades y la democracia. Quisiera su comentario al respecto. En este caso, el mensaje en esa dirección sí caló, sí llegó. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Es que yo creo que Lasso, el caso ecuatoriano, fue un caso muy interesante, porque tú tuviste en la primera vuelta, tú habías tenido 3 candidatos de izquierda, prácticamente, ¿no? Tú tenías la izquierda correísta, que fue el candidato que pasa a segunda vuelta, pero tenías la izquierda indigenista, que es la izquierda de Yacu Pérez, que enarbola unos valores muy de izquierda, pero desde la causa ecologista, desde la causa indigenista. Y luego tuviste a la izquierda moderna, que era un candidato que era como de las cámaras de comercio y las cámaras de industria, que era Xavier Hervás, que era como un socialdemócrata moderno, versus Lasso. O sea, tú tenías casi que 3 de cada 4 ecuatorianos te habían votado en primera vuelta por fórmulas de izquierda. Y lo que hizo Lasso hacia la segunda vuelta fue justamente hacer un planteamiento muy de centro, no era necesariamente un planteamiento de derecha, porque yo creo que, de nuevo, creo que la causa de la equidad es una causa que no debe desmerecerse, y yo creo que cualquier esfuerzo exitoso en Latinoamérica tiene que pensar en equidad, porque el continente nuestro es uno de es el continente con mayor inequidad del planeta. Y eso, una sociedad moderna y una sociedad que progrese debe progresar en conjunto. O sea, los de abajo deben progresar y deben progresar a más velocidad que los de arriba para poder eliminar esos desequilibrios, ¿no? Lo que pasa es que en el fondo de esto está, no solamente es la equidad y el progreso, o sea, es la capacidad que tenga la sociedad de progresar como un todo y de crecer económicamente, porque si la política no es simplemente repartir la torta, ¿verdad? La política es tratar de hacer la torta más grande, o sea, que tú tengas más crecimiento y puedas distribuir mejor esa torta. Pero si la torta la haces cada vez más pequeña, que es lo que ha pasado en Venezuela, y tu único objetivo es el revanchismo, es el odio a los ricos, es el odio al que tiene, evidentemente tú irás a una sociedad cada vez más pobre y una sociedad que puede estar igualada, pero igualada hacia abajo, igualada en la pobreza, que ha sido lo que ha pasado trágicamente en Venezuela, como la peor caricatura de las ideas de izquierda, ¿no? O sea, esa tragedia. O sea, y es de nuevo, es esa pregunta entre libertad e igualdad, ¿no? O sea, la derecha tradicionalmente ha enarbolado más las banderas de la libertad, que no solamente es la libertad política, pero también es la libertad económica, es la libertad de emprender, cómo tú emprendes, cómo tú desarrollas ideas, cómo tú desarrollas empresas. Esa capacidad de desarrollar empresas, desarrollar ideas, desarrollar la economía, es lo que hace que una sociedad crezca en lo económico. Y si tú creces en lo económico, puedes distribuir mejor. Si no creces es imposible, ¿no? Entonces yo creo que la clave está precisamente en no arrastrarse por posturas extremistas. Y creo que es lo que hizo Lasso, es lo que Lasso supo vender a lo largo de esa corta campaña entre la primera y la segunda vuelta, ¿no? Es una forma de crear progreso para todos, ¿no? No es una extrema derecha, digamos, es una derecha en el sentido de que tú crees en la libertad y crees en la libertad política, pero crees en la libertad de emprendimiento y que con esa libertad de emprendimiento tú vas a sacar a más ecuatorianos de la pobreza, ¿no? Creo que cualquier fórmula llamada de derecha, entre comillas, tiene que apelar a un mensaje de esta naturaleza, ¿no? Si me permite, Carmen Fernández, vamos a reponer una declaración que ofrecía Leopoldo López, fundador de Voluntad Popular, quien, bueno, no sabemos si ahora mismo ocupa cargo en el gobierno interino o no, lo ocupó en un momento determinado, él está en Perú,
acudió a un foro para hablar de democracia, de libertad. A él le retuvieron en el aeropuerto, finalmente lo dejaron ingresar al país. Durante su intervención, él recuerda lo que ocurrió en Venezuela y vamos a escuchar un extracto muy pequeño. Yo le pediría comentario a nuestra invitada, si es posible establecer comparaciones o cada país tiene una realidad distinta. Le ruego, vamos a escuchar a Leopoldo López y le pido un comentario. Hermanas, hermanos, también para pedir la solidaridad de algo que tanto hablamos los latinoamericanos, la unión latinoamericana, y en estos momentos la necesitamos más que nunca. Y nosotros también venimos humildemente a decirles cómo fue nuestra experiencia. En los años 90 en Venezuela había un desencanto con la política. No se habían hecho las reformas políticas que correspondían. Y se presentó una propuesta que supuestamente iba a solucionar todos los problemas. La constituyente. Una nueva constitución. Y dentro de esa idea cabían todas las esperanzas y metieron todas las esperanzas de cambio que teníamos los venezolanos. El proyecto comenzó mal. Con 54% de los votos obtuvo el oficialismo en aquel momento el 93% de los puestos. Se creó una falsa imagen, otro espejismo de supermayoría. Y a partir de allí cambiaron los poderes públicos en Venezuela. Y al año siguiente de aprobar la Constitución, cambiaron las autoridades del Tribunal Supremo, de la Fiscalía, de la Defensoría, del Consejo Nacional Electoral, de las gobernaciones, las alcaldías, de todas las autoridades. Y Venezuela pasó de ser un país con una democracia en dificultades, como cualquier país que tiene un sistema democrático, a comenzar a transitar hacia la dictadura, desde el año 99. Pero bien, hubo momentos y hubo años... de López estableciendo paralelismo entre el proceso que vivimos en Venezuela y lo que puede estar ocurriendo en otros países de América Latina. ¿Qué opina nuestra invitada? La escuchamos. Sí, bueno, creo que el alerta que hace Leopoldo allí es muy válido. Sin embargo, yo no haría la analogía entre el proceso constituyente venezolano y el proceso constituyente chileno. Creo que el proceso constituyente venezolano, como bien asoma allí Leopoldo, fue hecho con la idea de destrozar y eliminar a los partidos políticos, ¿no? Eso estaba muy claro en la cabeza de Chávez desde el primer momento, y la constituyente buscaba eso y logró eso en buena medida, ¿no? O sea, la constituyente, recordemos que una de las cosas que en aquel momento más aplaudió la sociedad fue cuando se decidió eliminar el financiamiento de los partidos políticos. Eso lo dice la constitución vigente de Venezuela. Y básicamente ese sistema electoral tan pervertido, ese sistema de votación tan perverso que menciona allí Leopoldo, donde el 54% de los votos conquistó el 90 y pico % de los escaños, era un sistema hecho ad hoc, pues hecho a propósito para justamente eliminar a los partidos políticos de la esfera de influencia donde tienen precisamente influencia, ¿no? O sea, de la esfera de la política. Y eso había sido incluso una promesa de campaña de Chávez. Eliminaré a los adecos de la faz de la tierra. Fue una cuña completamente memorable de esa contienda del 98, ¿no? El proceso chileno es distinto. El proceso chileno es mucho más auténtico, si se quiere. Ahí ha habido una respuesta de la población que no se esperaba nadie, no se esperaba ni la derecha, ni la concertación, ni las fuerzas de la izquierda agrupadas o asociadas o amigadas con el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Allí lo que pasó fue que tú tenías una enorme dispersión, una enorme fragmentación de las opciones candidaturales, y en esa enorme dispersión se creía que quien mantuviera, digamos, una línea del mensaje más coherente y más persistente podría tenerlas de ganar, pero lo que pasó fue que efectivamente esas
enorme dispersión entró a la constituyente como fuerza para redactar esa constitución. Es decir, tú no tienes allí una fracción parlamentaria, digamos, que te agrupe a casi un 40% de ese parlamento que va a redactar la constitución. Es decir, son agentes poco más o menos agentes libres todos, ¿no? O sea, de pequeñas formaciones regionales y de pequeñas formaciones vinculadas a ONG o vinculadas a otros. Y los partidos quedaron minimizados. O sea, tú tuviste, hay un 20, la fracción parlamentaria más importante sigue siendo la fracción parlamentaria de la derecha, asociada a la coalición del presidente Piñera, que tiene un 20%, obtuvo un 20% de los votos, pero la concertación chilena, que ha sido tan importante a lo largo, como constructora de la democracia de Chile, obtuvo apenas un 15%, y las fuerzas de izquierda de Marco Enrique Jominami y todo y el Partido Comunista y todos estos del Foro de Sao Paulo, obtuvieron alrededor de 15-16%. Entonces, digamos, la mayoría, el grueso, es por eso, de allí el riesgo, porque no es de una vez que uno diga que de allí va a salir algo malo, perverso y diabólico. No, pero tienes una gran interrogante, ¿no? Tienes un gran interrogante porque hay mucha incertidumbre respecto a lo que pueda salir de esa asamblea. No es el caso de Venezuela, que había perfecta certidumbre de lo que iba a salir, porque lo que iba a salir era lo que estaba dibujando Chávez desde el principio, desde que se convocó, ¿no? Si me permite, Carmen Beatriz, bueno, no sé si puede permanecer unos minutos más. Si no, le agradezco profundamente, pero si puede, fantástico. Se suma a nuestra mesa de debate el embajador Milos Alcalá, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Brasil y Naciones Unidas, y ha escuchado parte de su intervención. Y yo le pediría, embajador, gracias por atendernos tan temprano, yo le pediría un comentario, embajador, porque analizamos en el programa lo que está ocurriendo en América Latina. Países como Chile, Perú, este fin de semana va a elecciones, elige entre dos candidatos diametralmente opuestos, uno abiertamente de izquierda radical, otra defiende, entiendo, la centroderecha en ese país, que es Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori. Y yo le pediría un comentario, embajador, porque Carmen Beatriz, en un análisis que ha publicado en varios medios de comunicación, habla de la importancia de la igualdad para algunos países de América Latina, más allá de la libertad, cosa que no ocurre en Venezuela, pero digamos, eso explicaría, entre otras cosas, lo que ha ocurrido en Chile recientemente. Bienvenido, embajador, lo escuchamos. Muchas gracias, María Alejandra. Muchas gracias por esta oportunidad. Sí, sin duda alguna, América Latina y el mundo, pero América Latina de manera muy especial, está sufriendo en estos momentos no solamente la crisis política, sino fundamentalmente una crisis económica y social que se ha agravado con todos los efectos de la pandemia. La pandemia no solo desde el punto de vista sanitario, sino también sus efectos en cuanto a la dificultad que ha impuesto a millones de ciudadanos de América Latina. Y evidentemente, sumando el descontento precisamente en búsqueda de nuevas alternativas, sectores extremistas lo que han hecho es utilizar los mecanismos de desestabilización, tratando de establecer mecanismos para llegar al poder. Es decir, el objetivo que siempre tuvieron los seguidores del Foro de Sao Paulo y que perdieron catastróficamente por la incapacidad e imposibilidad de darle una mejor calidad de vida, hoy en día en ese péndulo logran, a través del rechazo de las situaciones políticas en cada uno de los países, los elementos no de protesta, que es en un sistema democrático lo lógico, que hayan protestas, que haya un descontento, sino a través del mecanismo de desestabilización, a través de violencia, a través de los incendios, a través de la destrucción del metro, de las iglesias, de los bancos, de saqueos, un análisis que realmente es preocupante, porque no se trata de construir alternativas, sino destruir alternativas. Y en eso es la situación de Colombia de hoy. Es impresionante ver, inclusive en la prensa más conservadora europea o norteamericana, en donde hay jóvenes incendiando las ciudades
pero los comentarios son en contra de la violación de los derechos humanos de la policía o de los gobiernos. Lo mismo sucedió en Ecuador, lo mismo sucedió en Chile, y de allí viene una deriva que es eso, la desestabilización para llegar al poder a través de mecanismos ciertamente no democráticos, frente a una abstención muy grande de la población que no se siente identificada con dirigentes políticos que han sido también desestabilizados por toda esta corriente que no es espontánea, que es dirigida, que es sistemática y que tiene, además no es un secreto que están realizándolo en cada una de las reuniones del Foro de San Paulo, de las reuniones del Grupo de Puebla. Queda claramente definido cuál es la búsqueda de situaciones totalmente de dominación de los sistemas que ellos defienden. Si me permiten, ambos invitados, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera el comentario de Carmen Beatriz Fernández a la luz de lo que dice el embajador. Entiendo por lo que ha publicado nuestra invitada que, digamos, las protestas tuvieron un papel, pero ha habido otros elementos, digamos, para entender, insisto, lo que ha ocurrido en países como Chile, el ascenso de la izquierda probablemente en Perú. Yo quisiera referirme al respecto, pero al regreso de la pausa, efectivamente hay muchos que aseguran, en el caso de Perú es evidente que existe un plan geopolítico detrás de todo esto. En Colombia ocurre un poco igual, señalando incluso, digamos, a factores vinculados con el régimen venezolano para azuzar, digamos, los ánimos que ya están bastante exaltados producto de la crisis agravada por el coronavirus, en fin. Le ruego, permanezca unos minutos más, a regreso le doy la palabra para contestar, para tratar de entender este cóctel de cosas y hacia dónde nos puede llevar, sobre todo en América Latina. Le ruego permanezca con nosotros, igual que el embajador, ya venimos, ya les doy la palabra para contestar ya, al regreso. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal. Todo en reparación de artículos de cuero, pero también tela sintético y lona. ¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras? Talabartería y zapatería principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y zapatería principal. El arte de trabajar el cuero. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de los movimientos de izquierda de América Latina, o al menos lo que ha ocurrido en algunos países como Chile, como Perú, incluso, bueno, lo contrario, lo que ha ocurrido en Ecuador, y el impacto que esto puede tener para Venezuela. Buena parte de estas naciones eran aliadas, abiertas aliadas de una transición a la democracia en nuestro país. En el caso de Chile no sabemos qué va a ocurrir, y en Perú tampoco. Pedro Castillo, quien está, insisto, cabeza a cabeza con Keiko Fujimori en empate, prácticamente empate técnico de cara a la segunda vuelta, ha dicho que él está identificado con el régimen venezolano y que no reconocería, por ejemplo, al presidente interino Juan Guaidó. Le dejaba una inquietud a Carmen Beatriz Fernández de lo que dice el embajador, lo que planteaba el embajador Milos Alcalá, y muchos aseguran que se trata de un plan a escala internacional. Probablemente algo de eso hay, pero ¿qué puede decirnos? Es decir, en concreto, para analizar en frío
estos fenómenos y sobre todo para hacerles frente. La escuchamos. Sí, a ver, yo creo que sí existe un plan, evidentemente existe un plan, y el hecho de que tú estés hablando, como estamos hablando, del Foro de Sao Paulo o del Grupo de Puebla, existe un plan, existe una orquestación, existe un trabajo político conjunto de parte de unos actores, eso no cabe ninguna duda, pero de allí a que esa sea la causa, yo ahí discrepo, pues yo creo que existen unas causas estructurales que dan lugar a la protesta. Eso existe. Ahora, que tú tengas a unos actores que están prestos allí para arrimar, digamos, la brasa a su propia sardina, también es verdad, ¿no? O sea, yo creo que la clave es que tú logres en esa ecuación entre libertad e igualdad que hemos estado hablando, tú logres posturas que concilien ambas cosas, ¿no? O sea, la clave está en evitar. Tú tienes que tener para las sociedades ofertas de equidad, pero ofertas de equidad con crecimiento económico y con progreso y con capacidad de desarrollar empresas, desarrollar libertades, desarrollar industria. Si no, no tienes nada que ofrecer, ¿no? Entonces, creo que es clave en esto evitar posturas irreconciliables, evitar posturas excesivamente polarizantes y irse por el medio, o sea, tratar de conciliar esa demanda por la equidad, que es una demanda que existe en todas las sociedades latinoamericanas, pero que además, hay que decirlo, existe con derecho, con pleno derecho, ¿no? Porque la aspiración a vivir mejor es una aspiración consustancial al ser humano y eso tú no lo puedes suprimir. Y la aspiración porque tus hijos vivan mejor que tú o porque tus hijos pertenezcan a un estrato social mejor que el que tú has tenido, pues también es perfectamente legítimo. Entonces, creo que las ofertas políticas latinoamericanas que quieran abrazar la causa de la igualdad no deben perder de vista la causa de la equidad, y es la igualdad de oportunidades y la libertad del emprendimiento económico es lo que te va a permitir tener sociedades más justas, ¿no? Porque lo contrario, apostarle a la igualdad ciegamente, lo que te lleva es a tragedias como la venezolana, ¿no? Es el odio a los ricos sin ofrecerte nada más, ¿no? Venezuela fue quizás la sociedad latinoamericana con mayor movilidad social del continente. Lo que hubo en Venezuela durante los denostados 40 años, denostados por Chávez, fue una vigorosísima movilidad social que hizo un país muy grande, pero además muy, muy justo y muy redistributivo, ¿no? Creo que esa es parte de la historia mal contada y que la sociedad no fue lo suficientemente dinámica o no abrazó los argumentos lo suficientemente bien para contrariar ese relato que estaba contando Chávez, que era absolutamente falso y absolutamente desvirtuado, ¿no? A propósito de los relatos falsos, yo le preguntaría a ambos, porque otra vez el tema de la corrupción y eso de buscar algún tipo de revancha, sino venganza contra los corruptos, otra vez una bandera que enarbolan justamente los movimientos de izquierda. Pero en el caso de Venezuela, bueno, tenemos una amarga experiencia con relación a esta situación. Creo que no ha habido régimen o administración más corrupta de la que hemos vivido en 20 años, 1 millón de millones de dólares que han malbaratado, es decir, la cifra se pierde de vista, eso no lo cree absolutamente nadie, el país está prácticamente quebrado y en la miseria. Yo le pediría un comentario a ambos, embajador, le doy la palabra para contestar, porque el candidato en Perú de izquierda, Pedro Castillo, justamente ha dicho que hay que combatir la corrupción y bueno, entiendo que eso debe ser parte de su éxito. En el caso de Venezuela tenemos muy mala experiencia con relación a estos temas. Quienes dijeron iban a combatir la corrupción, bueno, han liderado probablemente el régimen más corrupto que ha conocido nuestro país en la era republicana. Embajador, ¿qué puede decirnos? Sí, bueno, lo que
comenzaría coincidiendo con Beatriz antes de entrar a la parte de tu pregunta, en que evidentemente la construcción de la democracia no basta solo con una democracia electoral. Tiene que ser una democracia basada en la justicia social, en el bien común, tiene que estar basada en el hombre, en el desarrollo económico, social, que permita darle una respuesta a los problemas de pobreza, sobre todo en los sectores más marginados, pero de manera eficaz, porque tú planteabas, por ejemplo, la posición de Castillo para solucionar los problemas del Perú, pero en el debate de este domingo y en todos los debates, la falta de visión, la incapacidad de dar una respuesta, va a llevar al Perú a un retroceso como el que se llevó en Venezuela. Cuando los planteamientos de Chávez en el 99 de hacer una democracia con músculo, pero acabar con la corrupción, acabar con la pobreza, dar una mejor calidad de vida a todos los venezolanos. Bueno, hizo exactamente todo lo contrario, y en el tema de la corrupción que tú planteas, nunca ha habido una corrupción, pero no es solamente el modelo chavista, sino la exportación de ese modelo hizo que Lula estuviera preso, ahora reivindicado y nuevamente tratando de regular por la corrupción tan brutal, no solamente el sector público a través de Petrobras, sino también de los sectores privados que ellos llevaban a la enésima potencia, o la corrupción de Kirchner, de los dos Kirchner, o la corrupción que se llevó en Ecuador con Rafael Correa, que tiene un auto de detención. Es decir, la izquierda que quería destruir el modelo anterior. ¿Cuántas veces la frase de quiero ser la vanguardia de un mundo que nace y no la retaguardia de un mundo que muere? Ellos ayudaron a acabar con un mundo con imperfecciones, con una serie de errores, pero no construyeron nada nuevo. Entonces, hablar de que van a luchar contra la corrupción, mira, ya esa historia la hemos conocido, no solo en Venezuela, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Paraguay, en tantas otras experiencias. Y lo importante allí es lograr consolidar una alternativa. Lamentablemente también han quemado, desprestigiado, a veces con razón, a veces sin ella, a líderes que pudieran tener una opción mucho más sólida a través de la improvisación de candidatos que no sonaban. Entonces ese es otro de los dramas que hemos tenido, y la única alternativa, creo yo, para construir, para no caer en las mentiras, en las falsedades de este afán de odio, decía Beatriz, estoy de acuerdo, de destrucción, bueno, es construir una nueva alternativa que permita hacer acciones como la que en Ecuador hizo Lenín Moreno. Lenín Moreno no estaba apoyando a Lasso, pero apoyó la democracia y los resultados electorales, independientemente de que Lasso no fuera su candidato. Y ese es el tipo de solidaridad por la democracia, por la libertad, por la igualdad, por la justicia social que hay que construir. Y no solamente construirlo, es decir, para que viva la democracia en Venezuela en el futuro, tiene que vivir la democracia independientemente si es liberal o conservadora o de centroizquierda, en los otros países que creen en la necesidad de los grandes valores de la libertad. Si no hay una solidaridad democrática a nivel de América Latina y del hemisferio, bueno, todo lo que es el desequilibrio que generan estas fuerzas, por supuesto, no es solamente que viene impuesto, y en eso estoy también de acuerdo con Beatriz, hay factores internos, pero lo que ciertamente hay que rechazar no es la protesta. Por supuesto que la protesta es necesaria en la democracia. Lo que hay que rechazar es precisamente todo lo que va junto a una destrucción a través de los saqueos, a través de la violencia, a través de los incendios, y entonces se presentan después como víctimas los verdaderos victimarios. Beatriz Fernández, nos queda muy poquito tiempo, pero quisiera su comentario. Además que conoce perfectamente nuestra invitada lo que fue la campaña de 1998 cuando llegó al poder el expresidente Chávez. Él utilizó el argumento de la corrupción y ya sabemos cómo terminó. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, muy de acuerdo con el embajador Milos Alcalay y bueno, es exactamente así, ¿no? Nosotros creo que los riesgos están a la vista y los riesgos de la protesta, que la protesta es un derecho democrático. Cuando la protesta se convierte en protesta violenta,
lo que puede pasar o lo que puede terminar pasando es que la protesta se confine solamente a los espacios democráticos. Y es muy grave, ¿no? Porque claro, la protesta hace daño al gobernante democrático, pero no le hace daño al autócrata, porque el autócrata se siente con derecho de reprimir con mucha más crudeza esa protesta, ¿no? Entonces, creo que el riesgo que está viendo el mundo ahora y que lo estamos viendo en este momento en la América Latina es eso, ¿no? Es la protesta confinada a los espacios democráticos. Gracias a ambos por atendernos, acompañarnos mañana de hoy. Carmen Beatriz, por esta amplia, extendida entrevista. Carmen Beatriz Fernández, el embajador Milos Alcalay, tratando de ayudarnos a entender lo que está ocurriendo en América Latina. Nosotros nos despedimos, se nos haga todo el tiempo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.